¿Qué le pasa a esa? Ay, perdón. Sí. Pongo grabar y me aparece una voz que dice Recording in Progress. Va. No sé por qué, Entonces, pero a mí me pregunta si se permite grabar. Como que me pide ajá. el permiso. Hay que actualizar cada tanto, ¿viste? Y no sé bien cómo es. ¿Está grabando ahí, no es cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, Anabela, dijimos, del -2. Del -2 a, yo supongo que al infinito. Vos suponés que al infinito. Sí. Sí. O sea, pero... Pero el 1, algo está ausente. Y no, pero fíjate que no porque tiene. Sí, Porque perdón, tiene. perdón. En este punto, que está hueco ahí, sin embargo, tiene imagen. Ahora, lo que dice la compañera, en el 1, algo, ponele que sea 1,20, ponele. En el 1, Ajá, no tiene. Entonces claro. hay que sacarlo del dominio. Entonces eso lo podemos decir así. Desde el -2 hasta el infinito, menos llave 1,2. ¿Mm? Pero uno tiene que saber que el 1,2 es un punto, es este valor de x. Si alguno quiere, podría hacerlo así también. Del -2 al 1,2, o sea, desde este punto hasta este punto, entonces ahí ponemos así. Unión, arrancamos en el 1,2 y nos vamos al infinito. Cualquiera de los dos estaría bien. ¿Sí? El infinito siempre con paréntesis. ¿Estamos, chicos? ¿Seguimos avanzando? ¿Borro? Bueno. Y ahora vamos un poquito ya a los análisis un poco más exhaustivos de la gráfica con todo lo que estuvimos viendo recién. Entonces, bueno, de esas funciones, que tenemos varias, 1, 2, 3, y después pasamos a las 6, le saqué la 4 y la 5 para no exagerar, tenemos que determinar todo lo que nos está pidiendo. Dominio, imagen, si es biyectiva, si es par, si es impar, etcétera, etcétera. Bueno, arrancamos, Verónica, con la primera, el dominio. Hay que verla bien, la gráfica, antes de contestar. Una vez más, le digo lo siguiente. Recuerden que esto nos tiene que hacer la idea de que esto se prolonga, se prolonga, se prolonga para arriba, y que nunca vamos a tocar al eje Y en este caso. Nunca vamos a tocar al eje Y. Esa es la idea. ¿Estamos? Y que estas gráficas, que estas curvas, se prolongan para abajo, para abajo, para abajo. Se prolongan para abajo, para abajo, para abajo. Esa es un poco la idea. ¿Estamos? Uno hace una parte de la gráfica nada más. Bueno, ¿qué dirías entonces, Verónica? ¿Cuál te parece a vos que es el dominio? Del -4 al 4. No, ¿No? porque esto arranca en el menos infinito, Verónica. ¿Está? Dijimos que esto se prolonga, se prolonga, se prolonga. Entonces, arranca en el menos infinito. ¿Y dónde se interrumpe? Se interrumpe en el 0. ¿Estamos? Después, arranca en el 0 y va al más infinito. ¿Por qué en el 0? Porque en el 0 se te corta la gráfica. Y si vos decís, a ver, ¿cuál es la imagen del 0? Bueno, si vas para arriba, nunca vas a encontrar la imagen. Entonces, en el 0 no tenés imagen. Porque la gráfica se corta. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Cuál te parece, Verónica, que sería la imagen para vos? Acá tenés que recorrer el eje Y. Entonces vamos recorriendo el eje Y. Estos valores tienen imagen porque son estos que tenés acá. ¿Qué dijimos? Que esas curvas se nos van al infinito. Entonces, ¿cuál sería la imagen? Del menos infinito. Ahí va.
Ah, del menos infinito, sí. paréntesis, al... ¿Al cero? No, seguís. Todos estos valores al Ah, perdón. infinito. ¿Al infinito positivo? Claro. ¿Mm? ¿Está? Todo el eje Y está afectado. Todo el eje Y está afectado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Es bisectiva, Verónica, para vos? Para mí sí. No. ¿No? Criterio de la recta horizontal. ¿Mm? ¿Está? Ah, No, no es bisectiva. mm, ¿Tiene raíces? Intersección con el eje X. Tenemos una raíz acá y tenemos una la, raíz acá. sí, la que dije anterior. Entonces, tenemos una raíz R1, ¿en qué punto? -4. Menos 4, 0. Tenemos que poner la ordenada X y la ordenada Y. ¿Estamos? Y tenemos otra raíz, R2, ¿en qué punto? En el 4, 0. el infinito positivo. 4, 0. Acá. Ah, 4, 0. 4, 0. ¿Está? ¿Tiene ordenada el origen? Yo no veo ninguna. No, no tiene. No tiene. ¿Mm? No corta el eje Y. ¿Estamos, Verónica, con esto? Bueno, Sí. vamos a continuar. Le voy a preguntar a Alan Mosconi. Para vos, ¿es par, impar, ninguno de los dos casos? Alan, ¿no está? Profe, perdón, una pregunta del anterior. Sí, Cuando las raíces, ¿no podría ser, por ejemplo, el -1, 0 y el 1, 0? sí, me las olvidé. Sí, me las olvidé. ¿Cómo no me lo dijiste antes? Sí. Acá tenemos raíz y acá también tenemos raíz. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, acá habría que completar. Tenemos una raíz R3 en el punto -1, 0. Y tenemos una raíz R4 en el punto 1, 0. Va. Seguí, Belén, ya que Alan no me quiere contestar. ¿Es par, impar o ninguna de las dos? Profe, Sí. me anda mal el wifi, por eso se me cortó. Oh, pobre Alancito. Bueno, ¿ahora tenés wifi? Sí, sí. Bueno, dale. Vamos a ver si... ¿Qué te parece para vos? ¿Par, impar o ninguna de las dos? Par, Par. ¿Por qué, Alan? porque coinciden los puntos. Más o menos, media confusa esa definición que me das. ¿Cómo es la gráfica con respecto al eje Y? ¿Viste que el eje... Infinita. No, pero Va viste a que ser. ¿viste que el eje Y es como si fuese un espejo? Lo que tenemos de un lado lo tenemos del otro. Sí, Bueno, el eje Y es un eje de simetría, decimos. ¿Eh? Entonces la función es par. ¿Está? claro, porque las gráficas son iguales, entonces. Porque la gráfica de un lado y del otro del eje X son iguales. Todo lo que pasa para los X positivos, lo mismo pasa para los X negativos. ¿Eh? Entonces la función es par. ¿Sí? Sí. Va. Intervalos de crecimiento. ¿Cómo hacíamos acá? Bueno, acá vemos que la función crece. ¿Mm? Acá vemos que la función decrece. Bueno, pero esos intervalos de crecimiento los medimos en el eje X. En este intervalo crece. ¿Sí? ¿Cuál es ese intervalo? De menos infinito hasta el -4. ¿Sí?
¿Dónde más crece? Y acá crece. ¿A partir de dónde? A partir del -2. Entonces, unión del -2 al 0. ¿Hay otro intervalo donde crezca? Y del 2 al 4. ¿Mm? Todo con paréntesis esto. Del 2 al 4. ¿Mm? En este intervalo, la función crece. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿por qué sería del -2 al 0 nomás y no al infinito? Porque tomás el intervalo sobre el eje X. En este intervalo, Ah, está. la función crece. ¿Eh? El intervalo vos lo tomás en el eje X. En este intervalo la función crece. Se te va al infinito, es cierto, pero ¿dónde crece? En ese intervalo. ¿Estamos? Seguí, Belén. Intervalo de decrecimiento. Cada vez que pregunte algo, después lo hago seguir. No me No va a voy a preguntar. preguntar más nada. Ah, dale, dale. De decrecimiento, Sí, del -4 al -2. claro. En este intervalo que está marcado en amarillo, del -4 al -2, ¿eh? Ahí decrece, todo entre paréntesis, del -4 al -2. ¿Dónde más? Del 0 al 2. Del 0 al 2. ¿Dónde más? Y del 4 al infinito. Sí. Bien. Bueno, ahora tengo que levantar un poco la gráfica, así que todo lo que dibujé no me va a servir de nada. Porque si yo levanto la gráfica me queda todo. Bueno, seguimos. Juan Fraire, intervalo de positividad. O sea, sobre qué parte del eje X la gráfica está por encima del eje X? A ver, Juan. De positividad primero. De positividad primero, sí, vamos primero con esto. Ok, desde el 1, desde el -1. Desde el -1, ahí estamos de acuerdo. Sí, desde el -1, Con paréntesis. sí, hasta el 1. Sí, pero ¿sabes qué? Tenés que Cortan interrumpir en el 0. Ah, está. ¿Estamos? Entonces, Acá desde es el -1 al positiva. 0. Claro, acá es positiva. Del Pero 0 tengo al que 4. cortarlo ahí. Desde el -1 hasta el 0. Y después del 0 al 1. Y después del 0 al 1. Muy bien. Bueno, seguí, Juan. Intervalo de negatividad. El primero es del menos infinito. Claro. En esta parte, la función es negativa. El menos infinito al -1. ¿Sabés qué también? En el -4 tenés que interrumpir. Porque en el -4 la función vale 0. Y 0 no es ni positivo ni negativo. Después sí seguís. Pero en el -4 tenés que ¿Y se interrumpir. puede hacer como hiciste antes de poner el 4 entre llave o no? Sí, 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 sí. Ok. Entonces del menos infinito al -4, después Ajá. del -4 hasta el -1, Ajá. y después desde el 1 hasta el 4, y después del 4 Bien. hasta el infinito. Del 1 hasta el 4 y del 4 al infinito. Tengo que interrumpir ahí donde están las raíces. Muy bien. Bien. Seguimos, Juan. ¿Qué tipo de extremo tenés y dónde los tenés? Hay mínimos. Acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo En son el esos 2, mínimos? ¿Relativos o no, en el absolutos? menos. No sé si Esto, hay no, absoluto, pero son iguales. sí, No, pero por otro bueno, lado, sí, la función, sí, este entonces valor, son relativos. hay valores más chicos que ese, que son estos, por ejemplo. Sí, sí. O sea que son mínimos relativos. Este es un mínimo relativo.
y este también es un mínimo relativo. ¿Qué otro tipo de extremo hay? ¿Qué tenemos acá? Acá la función crece, 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 y a partir de ahí decrece. ¿Eh? Y lo mismo del otro lado. O sea que acá tenemos un máximo, acá también. ¿Y cómo son esos? No, relativos. Bien, máximo relativo. Bueno, ¿cómo lo escribimos todo eso? Lo tenemos que escribir acá. Tenemos un mínimo relativo. ¿Dónde? En menos 2, menos 2. No, menos 2 menos 1,8 sería, ¿no es cierto? Después tenemos otro mínimo relativo. ¿Dónde? En 2 menos 1,8. ¿Qué más tenemos? Un máximo relativo en menos 4, 0. Y otro máximo relativo en 4, 0. Y así indicamos entonces los máximos y los mínimos. ¿Estamos, chiquillos? Bueno, vamos con la otra. Yo les dejo 3 minutos como para que la completen, para que la hagan toda. ¿Puede ser? Vayan estudiándola, se hacen amigos de la gráfica, le hablan. Si le contesta, ahí se pudrió todo. Mientras voy viendo a quién no le pregunté todavía. Bueno, Pablo, arrancamos entonces. Ni fichado yo. Escuchá, Pablo, entre esta Decime. gráfica y esta gráfica, ¿hay algo que vos las ves medias parecidas o no tienen nada que ver? El dominio. Sí, pero vos fíjate También. que si esta gráfica, si haces rotar esta parte de la gráfica alrededor del eje X, si la haces, Se queda simétrica. si la haces pivotear, te queda como la anterior. ¿Está? Sí. O sea, eran medias parecidas, pero bueno, en realidad uno tiene la parte de rotar. Bueno, ¿cómo me decía entonces que es el dominio? Menos infinito 0 y Ajá, de 0 a infinito. perfecto. Entonces, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Unión de 0 a infinito.
¿Cuál es la imagen? De menos infinito a infinito. Bueno, si alguno quiere poner acá que la imagen son todos los reales, obviamente que también está bien. Podemos poner que la imagen son todos los números reales. Seguí, Pablo. ¿Es bisectiva? No, Muy bien. ¿Por qué? por la ley esa de la que cortan más de un punto. Criterio de la recta horizontal. Eso. ¿Tiene raíces? ¿Sí? ¿Cuántas? 4. Muy bien. R1, R2, R3, R4. Son las mismas raíces que tenía la gráfica 1. Estamos. Yo no las voy a escribir todas, porque si no pierdo demasiado tiempo en escribir y me canso un poco también, ¿es cierto? Pero, bueno, si ustedes las quieren escribir son R1, R2, R3, R4. La primera la tenemos en el punto -4, 0. La segunda la tenemos en el -1, 0. La tercera en el 1, 0. Y la cuarta en el 4, 0. ¿Sí? ¿Ordenada al origen? No tiene. No tiene. ¿Par, impar, ninguna de las dos? Impar. Es impar, muy bien. Por lo que dijimos antes, fíjense que si nosotros hacemos rotar la parte de la gráfica que corresponde a los x negativos, si hacemos rotar esta gráfica alrededor del eje Y, si la hacemos rotar, me queda así. La hago rotar y me queda que el eje Y es un eje de simetría. Por lo tanto, es impar. Esa rotación nos la tenemos que imaginar en forma mental. Bien. Ludmila, intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento. De acá a acá crece. Va de -4 De menos, a 2. de A menos, -2, perdón. sí, de -4 a -2. ¿Dónde más crece? En 2 a 4. De 2 a 4. Bien. ¿Dónde decrece? De menos infinito a -4. Ajá. ¿Dónde más? De -2 a, A. no sé, a 0 puede ser ahí. Claro, ¿O no? en este intervalo. De -2 a 0. ¿Dónde más? De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Dónde más? Y de 4 a infinito. De 4 a infinito. Bien. Ese es el intervalo de decrecimiento. ¿Dónde es positiva? Intervalo de positividad. Acá es positiva. Acá es positiva. Acá es positiva. Bueno, entonces, de menos infinito a -4, ¿no es cierto? ¿Dónde más? De -4 a -1. ¿Dónde más? De 0 a 1 y nada más. Bueno, intervalo de negatividad, acá es negativa, acá es negativa, acá es negativa. Entonces, de -1 a 0, ¿dónde más? De 1 a 4 y de 4 a infinito. ¿Está? Bueno, quiero ir un poco más rápido porque quiero continuar. ¿Qué tipo de extremo tenemos? Acá tenemos un mínimo relativo, ¿no es cierto? ¿Qué punto era ese? El punto -4, 0. Acá tenemos un máximo relativo.
en el punto 2, 0. Acá tenemos un mínimo relativo en el punto 2 menos 2. No, perdón, acá es el punto 2, 2. Cualquier cosa dije acá. El máximo relativo a este está en el punto menos 2, 2. Este mínimo relativo está en el punto 2 menos 2. Y este máximo relativo está en el punto 4, 0. ¿Está? Continuamos, chicos. Vamos. Uf. Santiago, Fraire. ¿Vamos con esta? Dale. Aguanta un cachito, ¿no? Sí. Dale. Ahí la tenés. Va. Pará. Lo de siempre, chicos. Acá, ¿qué tenemos que imaginarnos? Que estas rectas se prolongan hasta el infinito. ¿Estamos? Porque no tienen tope. Esto se prolonga. ¿Está? Bueno, vamos a ver, Santiago. Dominio. Arranca del menos infinito Ajá. Espera que cambie el color de la... hasta Arranca del menos infinito. Hasta y termina ahí en el punto lleno. acá. Sí, ahí. Y arranca otra vez acá. Arranca otra vez ahí. Entonces, esto acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este es el menos 6. Menos 6. Y este Hasta es menos 6. claro. Entonces, hasta el menos 6. ¿Qué más? Y arranca en el menos 5 Ajá. hasta el 0. Fíjate que se O ahí, interrumpe no. Ahí hasta el 1. hasta el menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y después arranca en el 1 Ajá. hasta el 1, 2, 3, 4, hasta el 5. Hasta el 5. Y después arranca en el 6 hasta más infinito. Muy bien. Ese es el dominio. La imagen, Santiago, a ver. Profe, le faltan los corchetes. Solo decir. Ah, mira vos, tenés razón. Acá es corchete, Sí, corchete ahí. acá es corchete, acá es corchete y acá es corchete. Bien. Imagen. Recorremos el eje Y de abajo para arriba. Menos infinito. Ajá. O sea, venimos recorriendo el eje Y, todos estos valores de Y son imagen. ¿Y dónde deja de ser imagen? Ahí en el punto lleno. No, ahí, acá. No, ahí. 1, 2, 3. ¿Está? Entonces, ¿cómo decimos que es la imagen, Santiago? De menos infinito a 3. Del menos infinito al 3. ¿Y al 3 qué le ponemos? Corchete. Paréntesis, Paréntesis. porque es punto vacío. Profe, ahí en el 6 también es punto vacío del dominio. Sí. Sí, pero pará. Es punto lleno y acá vamos a hacer un poquito de trampa, si no, no se cumple otra cosa. Y este también lo vamos a pintar de coso. Porque si no, después cuando analizamos paridad, imparidad no me da. O sea que ese 6 lo pintamos. Entonces lo consideramos punto lleno. Bueno, está claro entonces que la imagen va de menos infinito a 3, pero 3 con paréntesis, porque el 3 no es imagen de nadie, porque pasa de largo. Sí. ¿Sí? Sí. Seguimos, Santi. ¿Bisectiva? No. No. Criterio de la recta horizontal. Cualquier recta horizontal la corta en un montón de puntos. Bueno, ¿cuántas raíces ves, Santiago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 raíces. Bueno.
ya que estamos haciendo todo este análisis, la vamos a escribir a todas. Yo voy acá arriba, pero recuerden que las raíces ponemos una primera raíz, ¿en qué punto? Ya en Es el menos 8 ese. menos 8. Sí. Una segunda raíz, Uno, dos, tres, cuatro. Menos 4, 0. menos 4, 0. Una tercera raíz, Menos 3, 0. ¿sí? Menos 1, 0. Ajá, Y después pasamos a 1, 0. ¿sí? 3, 0. 4, 0. 5, 6, 7, 8. Y 8, 0. Va, muy bien, Santiago. ¿Estamos con esto? Carolina Piolotto, ordenada al origen. No tiene. No tiene. Muy bien. No tiene o. Par, impar, ninguna de las dos. Par. Par. Muy bien. Par. Intervalo de crecimiento. Sería del menos infinito. A ver, esperen, yo lo voy a escribir acá abajo, porque si no, de menos infinito. ¿Ahí cortarían el menos 8 o sigue hasta el menos No, 6? sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo hasta Hasta donde. el menos 6. Claro, muy bien. Hasta el menos 6. ¿Dónde más? Después del menos 5 Ajá, al menos 3. bien. Acá ponemos paréntesis. Y después hay que más o menos. Y 1,2, Sí, más o menos. ahí cuando Santiago hablaba de la raíz, esto es 1,2 en realidad, menos 1,2. No es el menos 1 chanta, porque el menos 1 chanta, sí, sería, me dijiste vos, ¿dónde crece? Del menos 1,2, No, desde el menos 2, perdón, desde el menos 2 hasta el menos 1. el infinito. No, menos 1. Menos. Ah, sí. Y como es par, del otro lado pasa lo mismo. O sea, no es que pase lo mismo. O sea, ¿dónde crece? Y crece desde acá hasta acá. Lo que pasa es que está todo demasiado cerca, que no se alcanza a ver bien. Desde acá hasta acá. O sea, menos 1, menos 2, menos 3. Desde el 2 al 3. ¿Digo bien? Crece en este intervalo. Bueno, sí, con el tema de las raíces había unas pequeñas cositas que habría que ajustar, pero no importa. Bueno, y nada más. Ahí crece. Voy a limpiar un poco la pantalla, chicos, si no. Se está por cortar. ¿Ya? Oh. Bueno, tarea. Terminan esto y terminan el 6, chicos, para la clase que viene. Que hasta el 30.